Bienvenidos a la jornada Soluciones para la transición digital y sostenible de la gestión del agua en los municipios aragoneses, organizada conjuntamente por el Instituto Aragonés del Agua y CINAE, el Clúster para Uso Eficiente del Agua. Y, en primer lugar, doy la palabra a Rogelio Coairán, director general de Feria, quien hará la inauguración de la jornada. Buenos días, directora general del Instituto Aragonés del Agua, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, presidente de la Federación de Municipios, representante del Ministerio de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Feria de Zaragoza y bienvenidos a Smagua, nuestra Feria Internacional para el Agua y el Riego. Me agrada mucho tenerles aquí. Hemos pasado un año y medio muy difícil, donde no hemos podido celebrar eventos presenciales, y volvernos a encontrar aquí a todo el equipo de Feria nos llena de una enorme alegría. Esta edición de Smagua, en la que nos encontramos ya en la última jornada, es una edición muy especial por varios motivos. Uno es evidente, es el que acabo de nombrar. Supone la vuelta de los eventos presenciales. Nosotros ya hemos celebrado algún otro, pero en concreto el del sector del agua supone la vuelta a los eventos presenciales, a volvernos a ver físicamente, poder compartir estos días, hacer negocio juntos. Y supone también, es la primera y única feria del sector del agua que se celebra en España, pero es que además celebramos nuestra 25ª edición. En Feria de Zaragoza llevamos más de 48, en concreto 48 años al servicio de este sector, con una feria diferenciada y especial y especializada para todos los profesionales del sector. Smagua es conocimiento, es tecnología, es innovación. Esos tres ejes nos guían. Por supuesto, toda la tecnología y una gran parte de la innovación la pueden ustedes encontrar en nuestro pabellón, en los stands de nuestras empresas que apuestan por nosotros y que están estos días exhibiendo sus progresos tecnológicos y también su parte innovadora, porque cada año nosotros premiamos a estas empresas con las presentaciones que hacen de sus novedades técnicas. Ayer celebramos por la tarde la entrega de estos premios y es también conocimiento, como decía, y el conocimiento obviamente también está en aquellas exhibiciones que tenemos fuera, pero sobre todo la parte del conocimiento está en las jornadas que celebramos paralelamente a la parte expositiva y que son el complemento perfecto a la misma. Por ese motivo, obviamente tengo que agradecer que el Instituto Aragonés del Agua, en colaboración con el Clúster para el Uso Eficiente del Agua, CINAE, organicen esta jornada. Esta jornada la organicen en nuestras instalaciones, en Feria de Zaragoza y en el marco de Smagua. Porque, como decía, toda la parte del conocimiento que no siempre puede exhibirse se refleja en este tipo de jornadas, donde los profesionales del sector pueden compartir, pueden debatir, pueden explicar todos los progresos que se están llevando y que, como digo, no todo es posible exhibir en un stand. Por ese motivo, muchas gracias, CINAE, muchas gracias, Instituto Aragonés del Agua. Agradecimiento que obviamente tengo que hacer extensivo no solo a los organizadores de la jornada, sino también a las dos instituciones que aquí están presentes. Bueno, el Gobierno de Aragón, obviamente, aparte del Instituto Aragonés del Agua. El Gobierno de Aragón para nosotros es un apoyo fundamental, lo tenemos en todas las ferias y especialmente en esta. Y, por supuesto, al Ministerio, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y, en particular, la Dirección General del Agua. Es una dirección que ha estado presente en los 3 días, bien a través de su director general. Hoy tenemos al coordinador de presupuestos también de esa dirección general. Hemos tenido a todos los presidentes de las confederaciones hidrográficas de las cuencas de España ayer también, que también son, digamos, dependientes de esa dirección general. En fin, creo que el apoyo del Ministerio y del Gobierno de Aragón
es evidente y nosotros agradecemos este apoyo. Por mi parte, nada más. Darles nuevamente la bienvenida. Espero que la jornada sea provechosa y también espero que les dé tiempo, si no lo han podido hacer ya, a visitar nuestra feria, porque verán que es una feria que está muy bien montada. Hay muchas cosas que ver en los stands de nuestros expositores y, como verán, hay un ambiente de negocio magnífico en los pasillos y en los stands. Por lo tanto, les invito a que, si tienen un momento, también compartan con nosotros el pabellón número 6, que es en el que tenemos toda la parte expositiva. Por mi parte, nada más y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Feria de Zaragoza por ofrecernos en Esmagua el marco perfecto para debatir hoy lo que vamos a hablar sobre cómo el plan de recuperación de España sobre los efectos que ha tenido negativos para paliar los efectos del COVID en nuestra economía, cómo va a influir cómo va a invertir en la gestión del agua, saber cómo esas medidas concretamente van a afectar van a ir dirigidas a los municipios aragoneses y ver también cómo podemos avanzar desde la gestión municipal hacia esa transición ambiental y digital que promueve la Unión Europea. Y para ello, bueno, contamos en primer lugar con una mesa en la que vamos a tener a Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, quien nos hablará de desarrollo sostenible. Tenemos también a Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Contamos también con la presencia de Adolfo Torres, coordinador del área de la Secretaría General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y, por último, intervendrá la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals. Pero antes de darles paso, bueno, perdón que no me he presentado, soy Marisa Fernández, la gerente del clúster, y también quiero presentar a Blanca, que ahora está aquí detrás, que va a recoger con sus dibujos, con sus diseños gráficos, todo lo que vamos a hablar y debatir hoy en la jornada de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues Blanca irá recogiendo pues tanto las imágenes como las palabras clave de todo lo que vamos a oír hoy. Y bueno, tenemos esta primera sesión, luego hay una segunda sesión donde hablamos de las soluciones tecnológicas para avanzar en esa transición ambiental y sostenible y digital, pero habrá, entre medio tendremos el café. Y entonces, antes, cuando termine la sesión, habrá una ronda de preguntas para esta primera mesa y tras el café y la segunda sesión habrá otra ronda de preguntas. Y bueno, y ya explicada la dinámica de la jornada de hoy, pues ya doy paso a Fermín Serrano para que comience con su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias a todos. No sé si se me escucha, ¿sí? ¿Se me escucha? Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Ahora? ¿No? 1, 2, ahora. Buenos días, gracias. Muchas gracias a la organización, autoridades, empresarios, investigadores. Muchas gracias por estar aquí. Un placer poder compartir lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón. Muchas gracias, Dolores, del Instituto Aragonés del Agua, por invitarme a este evento que confluye innovación, conocimiento, como ha dicho Rogelio. También quería destacar la participación de sostenibilidad, la palabra sostenibilidad, que está también involucrando a todo el sector y también el carácter local y la necesaria participación de las entes locales con los que estamos trabajando tan a gusto. Esta jornada, estas ferias van en torno al agua, que es algo que está en todo, igual que la Agenda 2030 ya está irremediablemente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros ya tenéis vuestros planes de responsabilidad social o vuestras líneas de investigación o de inversión alineadas con los ODS. Gracias por eso. Estamos además en la Semana del Clima, estamos celebrando en el Gobierno de Aragón la Semana del Clima, algo que nos tiene que poner siempre sobre alerta en la importancia del medio natural y los efectos que el cambio climático va a tener sobre nuestros distintos sectores, y prepararnos, capacitarnos y trabajar todos juntos para responder de la mejor forma a los desafíos. Me consta que es algo que se está haciendo de forma cohesionada y coordinada y
y diría coherente entre las administraciones públicas y las empresas, y ahí están los desarrollos para evitar pérdidas de agua, para mitigar las riadas o para digitalizar el sector en general, que permite ser más resiliente frente a esos cambios, ¿no? Quiero destacar que me han trasladado el carácter, la enorme calidad de los expositores que podemos disfrutar aquí. Reconozco que no he estado, luego me acercaré, pero desde la consejería me han dicho que hay un gran nivel. Ese es uno de los niveles uno de los argumentos que nos dio pie desde el gabinete del presidente a impulsar hace unos años líneas como el proyecto Ebro 2030 para resaltar el carácter prioritario que el agua tiene en nuestra región, en nuestra vida, por supuesto. Es algo que está, como decía, en todo, es un bien súper preciado, súper necesario, que nunca tenemos que dar por supuesto y que siempre tenemos que preservar y trabajar de mejor forma. Ebro 2030 tenía varias líneas de trabajo. Una de ellas era la celebración de eventos en la línea de recordar y mantener vivo el legado de la Expo 2008, pionera, donde ya se habla de innovación y sostenibilidad en torno al agua. Y en esas estamos. Yo creo que quiero destacar que hace un par de años hicimos la European Water Innovation Conference, una conferencia internacional con la Comisión Europea para trabajar estos temas, en el marco también de la COP25. Ahora estamos además ya preparando la participación en la Expo de Dubái, que el año que viene, además coincidiendo con el Día Internacional del Agua, pues estaremos allí como Aragón. Ebro 2030 tenía otras muchas líneas, pero bueno, por supuesto, Esmagua es uno de los aliados naturales para trabajar en estos temas. Porque decimos siempre que la Agenda 2030, ya lo habréis oído por mil caminos, que solos no podemos y que necesitamos a todos. Así que quería destacar también rápidamente, además de la FAMP y del Gobierno de España, que estamos colaborando estrechamente con la Comisión Europea. He mencionado la EWIC, pero estamos trabajando, por ejemplo, con otras regiones en el marco de las plataformas de especialización inteligente, y colideramos desde Aragón la plataforma Water Smart Territories para hacer territorios inteligentes en agua en temas de digitalización, de gobernanza abierta, participación de la mujer, etcétera. Y quiero destacar que en las estrategias de especialización la S de sostenibilidad ya es una S más en las S3, que eran las especializaciones inteligentes. Con el Gobierno de España creo que ya se ha hablado y hablaremos más profundamente, pero además de la colaboración para los fondos de recuperación, los Next Generation, quiero destacar que con el Ministerio de Agenda 2030 estamos trabajando muy estrechamente para políticas palanca y líneas de acción de mitigación de innovación en el sector del agua, por supuesto. Y por último, con la FAMP, dos líneas tenemos de trabajo muy relacionadas con lo de hoy. En primer lugar, la red de entidades locales para la Agenda 2030 está sirviendo para hablar entre todos los municipios de buenas prácticas de formación, de captación de fondos en la línea de las necesidades para los fondos Next Generation, por ejemplo. Y otra línea de trabajo que me parece muy interesante es la de municipios afectados por las riadas, donde en el marco del proyecto Ebro Resilience, que seguro que conocéis, pues también se está hablando con todos los agentes implicados y afectados en el terreno para ver cómo actuar y anticipar posibles inversiones. No me extiendo más, muchas gracias y espero que la jornada sea muy fructífera. Muchas gracias, Fermín. Y ahora doy paso a Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para precisamente que nos hable de los retos de la gestión municipal en Aragón. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, coordinador del área de programación y gestión económica y presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, directora de Institutos Ganaderos del Agua, y por supuesto al CINANE, el clúster para el uso eficiente del agua, por la invitación a esta jornada. Y por supuesto también a mis compañeros y compañeros de la Administración local, que veo aquí una nutrida representación, alcaldes, alcaldesas, presidentas y presidentes comarcales, Diputación Provincial, porque desde luego ya queda claro de antemano que a la Administración local nos interesa mucho la gestión eficiente del agua, que es de lo que vamos a hablar hoy. Los servicios de agua urbana han ido evolucionando desde un punto inicial más técnico dirigido a la construcción de las infraestructuras, presas, canales, grandes redes de tuberías, potabilizadoras, depuradoras, como todos ustedes saben, para pasar actualmente hacia una gestión de servicios públicos muy complejos y tecnificados, enfocados sobre todo
a satisfacer y garantizar una demanda social básica. Me gustaría insistir en este tema. En esta última fase es preciso adaptarse, ¿verdad?, e innovar para implantar en nuestros pequeños abastecimientos aragoneses las tecnologías tipo Smart, aplicando herramientas de gestión sencilla, pero que a su vez se muestren muy operativas. Como decía el físico William Thomson, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. 2 siglos después, esta frase no ha perdido ni un ápice de vigencia, bien lo sabemos los que estamos dirigidos a la administración local. En estas jornadas de Somagua, donde se anuncian las ayudas que se van a destinar a los diferentes ayuntamientos, se centran precisamente en la frase anterior. Se trata de dotar a nuestros municipios de equipos e instrumentación de medida con las últimas tecnologías para que en tiempo real puedan evaluar el continuo estado de abastecimiento, la salud, entre comillas, de la red de distribución y la evolución e incidencia que tienen las acciones emprendidas para cada núcleo de población. Bien me entenderán los alcaldes y alcaldesas que están aquí presentes en la sala. Con la implantación de las ayudas económicas se van a poder registrar y, por tanto, medir caudales y volúmenes de agua suministradas en nuestros abastecimientos, lo que permitirá también evaluar cuantitativa y cualitativamente el resultado de las inversiones y mejoras realizadas. La tecnología actual a la que se tendrá acceso por parte de los ayuntamientos va a permitir supervisar el abastecimiento en tiempo real y tener el control sobre el nivel de fugas existentes. No podemos ir siempre a posteriori, sino que nos interesa mucho el control a tiempo real. Se trata, por tanto, de medir con mayúsculas para mejorar, ralentizando con eso también la degradación de las infraestructuras en los sistemas de abastecimiento en nuestros pequeños y medianos municipios, que, como todos ustedes saben, en Aragón son la mayoría. Tenemos por debajo de 1.000 pues un porcentaje muy alto y por debajo de 500 todavía un porcentaje mayor, con lo cual es un tema que nos atañe muchísimo. Recordemos que uno de los objetivos será poder minorar el agua no registrada, definida como la diferencia entre el volumen suministrado de la red y el volumen que se registra en los medidores finales de proceso, siendo un fiel indicador de la bondad de la gestión del recurso que ayudará a alejarse del estrés hídrico que sufren algunos de nuestros municipios. Tal vez haya que volver a poner sobre la mesa, una vez más, qué unidades de gestión deben considerarse para ofrecer un servicio a un precio asequible, aprovechando la economía de escala y mejorando la integración de los servicios en nuestros núcleos territoriales. El objetivo de desarrollo sostenible número 6 busca garantizar el agua potable y el saneamiento para todos, centrándose en la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos. Uno de los grandes desafíos que tenemos, que nos atañe, es la escasez de agua, como todos bien sabemos, y que afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra desde luego alarmante y terrible en estos momentos. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada 4 personas, un 25% de la población, se verá afectada por escasez recurrente en el agua en el año 2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Es un trabajo y compromiso de todos. Por ello, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias coordina, como ha dicho también el comisionado anteriormente, la red de entidades locales para la Agenda 2030 desde el principio de este año, con el objetivo principal de impulsar y fomentar la participación y el conocimiento de los municipios de Aragón en el conocimiento de los ODS y su puesta en marcha en proyectos y planes concretos. Ya hemos trasladado al Gobierno de Aragón, al Gobierno de la Nación también, los diferentes proyectos y estamos trabajando de una forma muy intensa. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, tenemos una oportunidad única para alcanzar los objetivos de una calidad de agua y de soluciones digitales en materia de depuración, ahorro, reutilización y seguridad de nuestras infraestructuras. Los ayuntamientos tenemos un reto importante, compañeras y compañeros que estáis aquí presentes. El objetivo de desarrollo número 6, con el fin de garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las entidades locales vemos en esto una necesidad clave, el invertir en sistemas de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes para obtener un ahorro de agua y de energía. Creo que es hoy uno de los principales objetivos de esta charla, de esta mesa y de estas jornadas y de esta Feria de Somagua. Únicamente los grandes municipios, en Aragón somos muy pocos,
disponemos de medios técnicos y recursos humanos suficientes para garantizar el servicio y mantener correctamente las infraestructuras. Pero no es así, como todos bien sabéis, en la cantidad o la mayor porcentaje de municipios pequeños y medianos. Cada vez más se observa un distanciamiento entre grandes y pequeños municipios con relación al ofrecimiento de garantías de calidad y cantidad de agua suministrada, así como el estado de mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras que entran en juego en los servicios del ciclo integral del agua urbana. La dispersión geográfica y el reducido tamaño de nuestros municipios hacen que tengan serias dificultades para mantener estos servicios públicos esenciales. Por tanto, el servicio de agua urbana en pequeños municipios es todo un desafío que hay que afrontar antes de que sea tarde. Me quiero, sobre todo, y lo he dicho antes en alguna conversación, queremos incidir hoy en la gestión en los pequeños municipios, que son en estos momentos la gran dificultad. En estos núcleos de población, como todos bien sabéis, no existe capacidad técnica y muchas veces está simplemente vigilado por la autoridad municipal, el alguacil o incluso el alcalde o alcaldesa de turno que tiene que estar vigilando de estas redes. Y es por ello que también debemos de revisar la normativa y la legislación, de manera que nos permita impulsar el acceso a la financiación exclusiva para los pequeños municipios de Aragón, permitiendo que la innovación y las nuevas tecnologías lleguen a las áreas rurales más pequeñas de la misma manera que pasa con las grandes urbes. Desde aquí hago este reclamo, esta propuesta de que se centre en la parte rural, en la zona rural de Aragón, en torno a las grandes urbes. Es necesario, por tanto, aplicar una visión de conjunto y partiendo de la base de que no existen soluciones únicas ni cerradas. Es esencial que tomemos conciencia de esa polaridad entre grandes y pequeños municipios, que a su vez afectan a la vertebración del territorio que tanto nos importa en Aragón en estos momentos, con el famoso y el manido proceso de despoblación que todos estamos en ello, y que identificamos como desigualdades en el acceso a los servicios, a estos mismos servicios. Difícilmente los municipios pequeños y con muy poca población conseguirán la fuerza necesaria para lograr sus objetivos, siendo el principal mantenerse a flote y ser lugar atractivo para vivir. Debemos de trabajar con unidades de gestión de tamaño adecuado que hagan viables y visibles técnica y económicamente y ambientalmente en cada zona los servicios de agua urbana. En definitiva, la búsqueda de economías de escala es necesaria. Es preciso, igualmente, aprovecho para decirlo, aprender de los errores que nos ha habido y centrarse en ofrecer un servicio desde las administraciones de carácter supramunicipal en torno a la red en alta y que sean los municipios los que nos encarguemos más directamente de la red en baja, que no es poco, ¿verdad? Con toda seguridad esto lleva asociado ahorro de costes energéticos y de productos químicos, costes variables del agua, para estos municipios, consiguiendo además dar servicio, alienarlos con la optimización energética de los abastecimientos y la segura aparición de múltiples sinergias. Conseguimos aspectos muy positivos como la mayor flexibilidad y facilidad para cumplir con las normativas que van a ir apareciendo, una mayor robustez de los sistemas y una homogeneización de procesos, instalaciones, reglamentos, tarifas, todo esto que conlleva la gestión directa del agua. La pandemia nos ha puesto en valor el derecho humano del agua y, dada la incidencia en la economía de las familias, es preciso que comencemos a pensar en garantizar un mínimo consumo vital para todas las personas. El derecho humano del agua está incluido en los denominados derechos humanos emergentes. El establecimiento de un mínimo vital de las necesidades básicas de las personas garantizará el desarrollo sostenible de la sociedad actual y futura, asegurando una mínima calidad de vida, armonizando la aplicación del derecho humano del agua con el crecimiento económico y los valores medioambientales. Desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias queremos aprovechar hoy esta mesa para lanzar esta propuesta en base a todo lo que estoy comentando. El informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiental y de Salud de la ONU defiende y reconoce el derecho humano del agua y la aprobación de un mínimo vital que puede situarse en torno a los 3 metros cúbicos al mes para garantizar las necesidades básicas del individuo y a su vez suponer el uso racional de ese agua que permita atender necesidades actuales y futuras. Debemos reconocer que todo ciudadano tiene derecho a disponer del mínimo vital de agua, es decir, la cantidad mínima de agua que cada persona requiere para atender a sus necesidades más básicas. No se debería interrumpir ningún suministro, a pesar de que el usuario no pueda hacer frente al pago de la factura, cuyo consumo esté por debajo de esa mínima cantidad de agua, e incluso que esa dotación mínima se integre en los bloques de consumo más económicos e incluso gratuitos de las ordenanzas fiscales municipales, quedando compensados con el resto de los bloques de consumo más elevados. De esta forma, simplificaríamos la labor de los servicios sociales y de la administración local
Esta es una de las propuestas que quiero lanzar hoy desde la Federación y creo que podemos debatir sobre ello y creo que además puede ser un acuerdo en el que todas las administraciones podemos estar en la misma dirección. Además, desde luego, evitaríamos depender de la disponibilidad económica de ayuntamientos o del cambio de criterios de los órganos de gobiernos centrales, si llegamos a una unanimidad. Con lo cual, este es nuestro planteamiento desde la Federación, creo que representa bien lo que los alcaldes y alcaldesas que están aquí presentes y que no también pensamos, destacar, incidir en los pequeños municipios, en la dificultad que supone para todos ellos la gestión del agua y, desde luego, desde la Federación y animo también al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España para que trabajemos juntos en la mejora de esa gestión. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora doy la palabra a Adolfo Torres, responsable de presupuestos en la Dirección General del Agua. Adolfo, ¿lo vas a hacer desde aquí, la presentación? Como queráis. Sí que he hecho una presentación, pero si tenéis, puedo hacerlo sentado o de pie, como os resulte más cómodo. Para pasarlo, ¿lo puedes pasar Vale. sentado o mejor de pie? Lo hago de pie, que me dicen que me puedo quitar la mascarilla y se me escuchará mejor. Vale. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero agradecer es al Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón la oportunidad que me ha dado de venir aquí y de intentar contar un poco cómo desde la Dirección General del Agua hemos gestionado los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y hacer o dar una idea de cómo lo hemos gestado y de dónde queremos gastar ese dinero que nos llega de Europa a partir de la pandemia que sufrimos durante el año pasado y que todavía continuamos en ella. Para mí siempre es un placer venir a Zaragoza porque, bueno, como funcionario mi primer destino fue aquí en la Confederación del Ebro y, bueno, pues guardo mucho cariño a la ciudad y me gusta. Conozco la ciudad, conozco la problemática que tienen los muchos alcaldes que hay por aquí porque estuve en explotación y bueno, pues agradecer que pueda venir aquí a contaros un poco cómo hemos hecho este plan, cómo hemos diseñado el plan. La presentación voy a intentar ir rápido y centrándome en los puntos más importantes. Lo primero va a ser un poco qué esquema tiene el plan de recuperación a nivel nacional, después cuáles son las bases de este plan, cómo desde la Dirección General del Agua hemos dividido nuestras reformas e inversiones, que es lo que nos exigía la Comisión Europea, cuál es el calendario de implantación del plan, que ya veis que tiene una pequeña distorsión entre cuándo hay que gastarse el dinero y cómo hay que ejecutarlo. Y luego lo que poco a poco la Comisión Europea nos ha ido planteando para garantizar los desembolsos, una serie de hitos y objetivos que debemos cumplir sí o sí, y sin esos hitos y objetivos no nos llegará el dinero. Luego es algo que nos concierne a todos, puesto que si no ejecutamos y los conseguimos alcanzar, pues la Comisión nos retirará esos fondos. Empezando un poco por lo más global, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros empezamos a trabajar en él en octubre del año pasado con una serie de plantillas. Hay que decir que este plan se está gestando sobre la marcha. Es una cosa que se inició, empezamos a trabajar, incluso a muchas convocatorias de planes de ayuda que hemos lanzado, todavía el plan no estaba cerrado, pero los tiempos apremiaban y el poder invertir y llegar a todo el mundo nos hizo avanzar muy rápidamente. Inicialmente el plan, como sabéis, tiene dos partes o dos patas, una que es de subvención a fondo perdido, es decir, dinero que viene a los Estados miembros que no es necesario devolver, que son unos 70.000 millones de euros, y otra mitad, otros 70.000 millones de euros, que van destinados fundamentalmente a las empresas a través de créditos, que eso sí que devolver si son reembolsables. El plan tiene dos características muy importantes. Es que dos pilares fundamentales son la parte verde, la parte de transición ecológica y la parte de digitalización. Y la Comisión Europea nos exige que nuestro plan tenga al menos, o que todos los planes de todos los Estados miembros tengan al menos un 37% de la inversión con inversión verde y un 20% en digitalización. El plan global nuestro alcanza el 40%. Y el propio de la Dirección General del Agua, o del componente en el que estamos, llega al 60% de inversión verde. Viendo un poco cómo se ha gestionado, el plan está constituido en 10 políticas palancas y dentro de ellas hay componentes. Estos componentes están gestionados por los distintos ministerios de la Administración del Estado
Y el nuestro, la Dirección General del Agua, está dentro del componente 5. El componente 5 está en la palanca 2, ecosistemas e infraestructuras resilientes, y trata de la preservación del litoral y recursos hídricos. Ya solo con el nombre comprenderéis que compartimos el plan con la Dirección General de la Costa y el Mar y la Dirección General del Agua. Y también hay una pequeña parte de la inversión que lleva la EMET, pero que está muy ligada a la prevención de inundaciones, ya que es para la renovación de todos los satélites que tienen, que controlan o que permiten hacer una predicción temprana de tormentas, de danas y de inundaciones, y además hacer su seguimiento. Es decir, que es algo muy destinado hacia el agua. A ver si pasa. En total, el Ministerio, como tal, gestiona 15.000 millones de los 70.000. De esos 15.000 millones, 10.000 están destinados a energía, repartido en 6 componentes, y 4.500 van a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que lo reparte en 3 componentes, 2 propios, que es el 4 y el 5. El 4 son actuaciones de biodiversidad. El 5 es el que hemos hablado, que corresponde a la Dirección General de Agua y la Dirección General de la Costa y el Mar. Y luego está el componente 12, que es compartido con el Ministerio de Industria y que destina 850 millones para residuos y economía circular. Aquí en estos cuadritos se puede ver un poco cómo 2 tercios del dinero destinado al Ministerio va para energía, 1 tercio para la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y de esos aproximadamente las 2 direcciones que más van a invertir es la Dirección General de Biodiversidad y la Dirección General del Agua, que prácticamente las 2 tienen 1.700 millones. El componente 5, que es en el que nos encontramos, suman más de 2.000 millones de euros. Y esto es lo que nos tenemos que gastar en base a las bases que propone el propio plan. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se basa en el Pacto Verde Europeo, es decir, se basa en una estrategia de economía circular, se basa en infraestructuras verdes, se basa en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, lo que es muy importante, en establecer un plan de inversiones, que son los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca. Como veis, ahí señalo que nuestro tagging verde, nuestro porcentaje de inversión verde, tiene que alcanzar el 60%. Y esto no es algo baladí o que digamos, oye, pues es que vamos a invertir y es el 60%. No, es que la Comisión Europea en el 2026 nos va a decir cuánto ha invertido usted y en base a los criterios que yo pongo, el 60% tiene que ser inversión verde. Y si no, pues tendremos que quitar parte de la ayuda que hemos destinado. Por tanto, el compromiso que hemos alcanzado es importante y en base a esto, pues podéis imaginar un poco la tipología de actuaciones a la que hemos destinado el plan. Con esta transparencia lo que quiero mostrar es que la transición ecológica influye, obviamente, de forma transversal en casi todas las actuaciones que se van a desarrollar con el plan, en la industria, en la I+I, en la digitalización, en el reto demográfico, en las ciudades. Si nos centramos ya un poco más en el plan que hemos diseñado nosotros, este plan llevaba de por sí una serie de compromisos. El compromiso es que había que ejecutar una serie de reformas para poder llevar a cabo una serie de inversiones y esa ejecución de reformas será obligatoria, si no, no podíamos invertir. Desde la Dirección General del Agua lo que hicimos es establecer una serie de reformas basadas en 2 campos. Reformas legislativas, es decir, modificación de la Ley de Agua, sus reglamentos fundamentalmente, y una serie de reformas o de planes y estrategias. Y luego las inversiones están totalmente ligadas o había una relación entre ambas. Es decir, por un lado las reformas lo que proporcionaban o que va a proporcionar es una base legal para las inversiones que vamos a realizar y a su vez las inversiones van a reforzar la aplicación de esas propias reformas. Por ejemplo, establecemos la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca, que es una de las reformas a la que nos hemos comprometido. Pues obviamente los programas de medida van a ser fundamentalmente las inversiones que nosotros vamos a realizar. Todo aquello que no esté en el programa de medida es complicado que lo financiemos con el fondo. Lo mismo ocurre con los planes de gestión del riesgo de inundación o la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Bueno, estas reformas, como hemos dicho, son 2, modificaciones legales y planes y estrategias. Aquí os voy a poner un grupo enorme de reformas que hemos proyectado. Digamos que cuando nosotros estábamos haciendo el plan, obviamente cuando te dicen que hay que hacer reformas e inversiones, lo que haces es poner muchas reformas y muchas inversiones. Cuando todos los ministerios dimos nuestras reformas e inversiones y todos los países se lo dieron a la Comisión Europea, pocos menos que se echaron las manos a la cabeza y dijeron esto es inabordable. Entonces tuvimos que refundir. ¿Y cómo refundes? Pues cogiendo lo que ya tenías hecho y lo vas poniendo en grupos más grandes. Así que al final ha quedado lo mismo, pero en vez de ser 17 reformas que planteábamos, pues hemos dejado una con 2 partes, una de modificación normativa y otra de inversiones. Bueno, ahí podéis ver un poco que prácticamente lo que hace es una modificación de la Ley de Aguas, de su reglamento de planificación hidrológica
Y del dominio público hidráulico, pues introduciendo aspectos de escasez, de sequía, de inundaciones, tema de recuperación de costes, sobre todo en saneamiento y depuración. Y luego también actuar sobre los reales decretos o los reglamentos de reutilización y también el Real Decreto de la contaminación difusa por nitratos, que ese probablemente se apruebe este año. Y luego también alguno como es la adopción de normas técnicas para seguridad de presas y embalses. En cuanto a los planes, pues podéis imaginar, no sé qué tocaba, esto vibraba, pero bueno, ha pasado. Fundamentalmente era la aprobación del plan DESEAR, que fue un plan que sacó la Dirección General del Agua hace un par de años, se ha aprobado recientemente. Lo que pretende es una priorización de los programas de medida de los planes hidrológicos de Cuenca, de tal manera que sepamos dónde tenemos que invertir dentro de ese mare magnum de inversiones que se ponen en los planes hidrológicos de Cuenca. También la revisión de los segundos ciclos de gestión del riesgo de inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, una estrategia del agua para transición ecológica y un plan de acción de aguas subterráneas. Bueno, estas reformas como tal hay que cumplirlas y la Comisión Europea verificará que la hemos llevado a cabo. Y en base a eso lo que hacemos es establecer una serie de inversiones. Las inversiones vienen determinadas obviamente por las bases del plan. Y nosotros en esos 1.667 millones hemos establecido 3 inversiones fundamentales. Una destinada a depuración, saneamiento y reutilización fundamentalmente, también a abastecimiento, a la que destinamos 642 millones. Una segunda inversión destinada al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, es decir, a la restauración de ríos y al seguimiento del estado de las masas de agua, y a la mitigación del riesgo de inundación, así como la recuperación de acuíferos, sustituyendo la extracción de aguas subterráneas por otros sistemas alternativos, como puede ser, por ejemplo, la ampliación de las desaladoras o buscar otros sistemas que nos permitan recuperar esos acuíferos que tenemos en peor estado. Esta es la inversión más importante y se destinan 800 millones de euros. Y una tercera es una transición digital en el sector del agua. Ahora iré desgranando más o menos cómo vamos cada una de ellas y cómo afecta esto incluso a los municipios o cómo hemos pensado llegar a que estos municipios puedan recibir estos fondos. Si esto me deja... Tengo que apuntar hacia el ordenador, ¿no? Vale. Entonces, bueno, la primera inversión, como he dicho, saneamiento, depuración, reutilización y abastecimiento. Hemos de decir que estas inversiones no las sacamos de la manga, sino que nos tenemos que basar también en una serie de documentos que la Comisión Europea publica cada año, que son los informes país. Para la elaboración del plan, los informes país que nos tomaron como referencia fue 2019-2020. En esos informes lo que se hace es una reflexión sobre cuáles son los principales problemas que cada uno de los Estados miembros tiene en distintas materias. Abarca todo el país. Y en materia de agua siempre nos ponían el punto de mira en 3 aspectos. El saneamiento de depuración, que como sabéis tenemos 5 procedimientos de infracción abiertos, el abastecimiento, sobre todo la mejora de las redes y la reducción de pérdidas, y luego también la reutilización de aguas. Aunque España es un pionero en esta reutilización, la Comisión Europea quiere que se extienda a más partes del país y sobre todo a aquellas zonas que tienen un déficit mayor de agua. Entonces, bueno, en este plan lo que hemos hecho es, de esos 642 millones, 475 los destinamos a saneamiento y depuración y reutilización, 100 a un plan de ayudas para la mejora de los abastecimientos y la reducción de pérdidas y 67 millones para la mejora de la seguridad de presas y embalses, fundamentalmente para la implantación de planes de emergencia. Cuando hicimos estas inversiones nos planteamos cómo llegar a los pequeños municipios, porque es algo que la Dirección General en principio no es competente. Como sabéis, tanto saneamiento como el abastecimiento es una competencia municipal. En muchos casos ha sido asumido o ha sido llevado a cabo o cuenta con la ayuda de las comunidades autónomas, pero es raro que la Administración del Estado pueda invertir directamente sobre estos aspectos. Entonces, lo que pensamos fue... y por primera vez, ya que la Dirección General es una dirección plenamente inversora y lo que suele hacer es inversión directa a través de la propia dirección, las confederaciones y las sociedades de agua, fue territorializar la ayuda, es decir, repartir entre las distintas comunidades autónomas este dinero, 100 millones para saneamiento y 100 millones para abastecimiento,
de tal manera que ellas pudiesen ejecutar actuaciones que no eran de interés general, porque ellas están declaradas de interés general, son competencia del Estado, las tendríamos que hacer nosotros. ¿Y por qué nos apoyamos en las comunidades autónomas cuando podéis decir que esto va para los municipios? Bueno, es la primera vez que damos este tipo de regionalización, tenemos un desconocimiento importante de cómo va a funcionar y además lanzarnos a satisfacer a 8.000 municipios que hay en España nos podría generar un colapso en la gestión que, unida al colapso de los fondos, pues podría llevar a que no llegásemos a nada en limpio. Por lo tanto, pensamos en contar con la ayuda de las comunidades autónomas para la gestión de todo esto. Sí que es verdad que alguna, y a petición de la vicepresidenta, se va a lanzar directamente a las entidades locales. Vamos a ver cómo resultan las de 2021 e intentaremos mejorarlas para el 2022. Pues de esos 642 millones, aquí hemos destinado una parte importante a territorialización para las comunidades autónomas. La primera de ellas fue la de saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas, en aglomeraciones urbanas menores de 5.000 habitantes equivalentes. Y, obviamente, en las bases que dimos del plan quedaba muy claro que tenían que ser actuaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes, no pueden ser menos de 2.000 porque quedan fuera de la directiva y queríamos atacar a nuestros procedimientos de infracción, que no estuviesen declaradas de interés general, es decir, que el Estado no fuese o no tuviese la obligación de hacerlas y, por tanto, os pudiese llegar a vosotros o a las comunidades autónomas, y que además incumpliese la directiva, bien porque estuviesen en un procedimiento de infracción, bien porque no fuesen conforme con la Directiva de Aguas Residuales. Este primer reparto se hizo en conferencia sectorial del 14 de abril y las comunidades autónomas tenían la obligación durante este mes de octubre de mandarnos un informe inicial con las actuaciones seleccionadas. En principio lo dejábamos abierto que fuesen actuaciones competencia de la comunidad autónoma, que ella seleccionase, y si no conseguía agotar la ayuda o no había asumido esas competencias, que se pudiese sacar en concurrencia competitiva a los ayuntamientos. Casi todas las comunidades autónomas ya nos están enviando sus datos. En el caso, por ejemplo, de Aragón, que esos 100 millones recibió aproximadamente 3 millones, se van a llevar a cabo 2 depuradoras, una en Canfranc y otra en Echo. Y esto es así porque además nosotros exigíamos una maduración de los proyectos, ya que el plan en principio tiene que estar finalizado antes de 2026, y además exigíamos, que aquí sí que la Federación de Municipios nos ha mandado una cartita de apoyo diciendo que existe un apoyo municipal para realizar estas actuaciones. También en junio se repartieron otros 100 millones para la de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes en pequeños y medianos municipios. Aquí fijamos el umbral en 20.000 habitantes como techo máximo. Y esta surgió de lo que he comentado antes del informe PAES, es decir, la Comisión Europea nos recordaba año tras año que es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para reducir las fugas en redes. Claro, estos sistemas son plenamente municipales, allí la Dirección General del Agua no llega, a no ser que firme un convenio específico con el Ayuntamiento, lo cual pues no nos servía para los plazos que manejamos en el plan, y decidimos territorializarlo. Sí que es verdad que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron que lo gestionásemos también a través de las diputaciones, pero entendíamos que para nosotros era más sencillo que nuestros interlocutores fuesen 17 comunidades autónomas que no a lo mejor 50 diputaciones, cabildos, consejos insulares, y por eso lo hemos lanzado de esta manera. Estamos viendo a ver el año que viene, si sacamos una segunda fase, de qué manera lo podemos lanzar cuando ya también adquiramos más experiencia en cómo se gestiona este tipo de planes de ayuda. Como hemos dicho, inversiones en municipios menores de 20.000 habitantes, de nuevo actuaciones no declaradas de interés general. Como siempre, no puede tener doble financiación, es decir, todas las que lleven financiación federal la dejamos fuera. Y, por último, también exigíamos un compromiso municipal en la ejecución. Desde el Gobierno de Aragón sé que del Instituto Aragonés del Agua que se van a hacer unas convocatorias en concurrencia competitiva para que esto llegue a todos los municipios. También hemos estado hablando con AEAS y con otras asociaciones. Nos han comentado que, bueno, que simplemente con un control mediante contadores, una sectorización, se consigue mejorar mucho las redes de abastecimiento y la reducción de pérdidas. Y eso no son inversiones muy importantes, es decir, primero es detectar dónde están los problemas, conseguir un ahorro de agua y luego a lo mejor sí que hay que hacer una renovación de esas inversiones. Pero que esta inversión o este plan de ayudas puede servir como primer pie para detectar dónde está eso, hacer una reducción importante de esas pérdidas y luego, tanto con fondos de este plan o con fondos del Estado o de las comunidades autónomas o incluso los que puedan llegar a los municipios, mejorar o cambiar esas redes. Pensamos que con este plan sí que podemos llegar a muchos municipios, satisfacer muchas
muchas necesidades y vamos a ver cómo funciona. Dado que tenían que hacerse en casi todo en convocatorias, tienen un plazo hasta el verano del año que viene para que las comunidades autónomas nos transmiten cuáles son las actuaciones que piensan realizar. Bueno, la segunda inversión son 800 millones de euros y esta la hemos focalizado, como hemos dicho, en restauración de ríos, 225 millones, en protección frente al riesgo de inundaciones, otros 225 millones, y en medidas para la reducción de acuíferos, 350 millones. Dentro de la primera, o a caballo entre la primera y la segunda, aquí en Aragón se va a invertir de forma directa por parte de la Dirección General del Agua y la Confederación del Ebro, más de 25 millones en el Ebro Resilience, irán a cargo de este plan de recuperación. Y como veis, la inversión más gorda es la de la reducción de la extracción de agua subterránea con aplicación de recursos alternativos. Y bueno, aquí lo que se pretende fundamentalmente es una ampliación de las desaladoras que existen en Levante y el empleo de energía fotovoltaica para reducir el coste en su producción y en su distribución. Es donde se lleva la mayor parte de nuestras inversiones. También en esta inversión hay planes de ayuda para las entidades locales. De hecho, este año ya se han publicado las bases en el BOE del 28 de septiembre y son 75 millones para actuaciones a ver si me deja pasar, que lo tenéis ahí, de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos. Aquí, como sabéis, en las cuencas intercomunitarias, el dominio público hidráulico es competencia de la Administración General del Estado, que gestiona a través de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, en los núcleos urbanos, los tramos de río que circulan por ellos son competencia municipal, a veces también asumidas por las autonomías. Y lo que hemos hecho es sacar una línea de 75 millones en una primera fase con el objetivo de habilitar esos fondos del plan de recuperación en entornos urbanos, tanto que permita una restauración de esos cauces urbanos como una protección frente a inundaciones. Las tipologías de las actuaciones que marcan son esos: proyectos de renaturalización o restauración ambiental de cauces, proyectos de infraestructuras verdes y de protección frente a inundaciones y programas de adaptación al riesgo de inundación. Esta primera convocatoria, cuyas bases, como he dicho, se publicaron en el BOE del 28 de septiembre, lo hemos lanzado directamente a las entidades locales a través de la Fundación Biodiversidad. La Fundación Biodiversidad es una fundación que depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que tiene mucha experiencia en sacar este tipo de subvenciones y además de gestionarla. Entonces, contando con el apoyo de las comunidades autónomas y de las confederaciones hidrográficas a la hora de cuando se presenten esos proyectos y seleccionarlos, va a ser la primera fase y es la que hemos destinado directamente a entidades locales, sin pasar por comunidades autónomas o territorialización en conferencia sectorial. Vamos a ver cómo resulta. Probablemente la convocatoria salga en noviembre y se quiere tener resuelta para agosto del año que viene. Y por último tenemos la inversión 3, que aunque tiene un importe menor, son 225 millones, no deja de ser muy importante. Y es la digitalización de la Administración Hidráulica del Agua. Digitalización de varios puntos de vista. Uno, de nuestra relación con los usuarios, pues toda la tramitación en comisarías de agua, temas de participación pública. Y otra parte en el control y gestión de los usos del agua, en el control de nuestras redes SAI, nuestras redes SAICA de calidad, las ROEAs de los piezómetros, etcétera. También queremos iniciar una modelización numérica de algunas infraestructuras muy específicas, como son las presas, y llevar adelante pues, sistemas de predicción que nos permitan ayudar en caso de avenidas o de inundaciones. Un poco estos son cómo hemos nosotros repartido esos 1.667 millones de euros. Esta es la planificación inicial. Entiendo que año a año se irán modificaciones. También tenemos la posibilidad de que si somos muy ágiles ejecutando, pues podamos captar fondos que otros no sean tan ágiles, lo cual a nosotros nos abriría campo para intentar llegar a más. ¿Por qué digo esto? Porque de esos 1.667, como hemos visto, 450 millones van destinados a comunidades autónomas y entidades locales. De 3 ya hemos hablado, pero todavía nos quedaría una segunda fase de la de saneamiento y depuración, que queremos sacar en 2022, 50 millones, y cuya idea es quitar ese límite de 2.000, es decir, llevarlo a municipios que sean todavía más pequeños y que no entren dentro de la directiva, pero que también tienen problemas con la depuración de sus aguas. Pensamos 50 millones, si vemos que la primera convocatoria va bien, a lo mejor se podía ampliar. Por eso digo que es muy importante ser ágiles en la ejecución, porque si además no tenemos que quitarlo de otra cosa que queremos hacer y lo podemos coger de otras direcciones generales, otros ministerios, pues mejor para nosotros. Luego también en la inversión se piensa sacar el año que viene un plan de ayudas para reutilización
y una segunda fase de este que hemos comentado de los cauces urbanos, otros 75 millones. Esta sí que pensamos hacerla destinada más hacia las comunidades autónomas. En cuanto a la de saneamiento, podríamos plantearnos sacarla directamente, a lo mejor, a los municipios, aunque la ayuda que nos brindan los gobiernos autonómicos es muy importante. Y luego nos quedaría saber qué pensamos hacer con la de saneamiento, con la de abastecimiento. En función un poco de los resultados que obtengamos, es posible que para 2022 o 2023 se volviese a sacar otra nueva que pudiese completar la ayuda, porque como habéis visto tampoco es una ayuda muy importante, 100 millones, y al repartir entre muchas comunidades autónomas, pues nos ha parecido que ha quedado un poco escasa. Bueno, ya os he contado un poco cómo hemos hecho el plan y ahora cómo hay que implantarlo. En principio, el plan salió para ejecutar entre el 21 y el 23. Obviamente, en 3 años, llevar todo esto adelante es muy complejo y la Comisión Europea lo que hizo fue limitar que para el 2023 tenía que estar comprometido todo el gasto, es decir, esos 1.667 millones tienen que estar comprometidos, dejando finalizar hasta el 31 de agosto de 2026, pero con la peculiaridad de que podíamos seleccionar actuaciones que hubiesen iniciado desde febrero de 2020. Es decir, nosotros realmente el plan se aprobó en mayo-junio de este año, pero actuaciones que ya se habían iniciado en 2020 se pueden incluir dentro de este plan, lo cual nos da más margen, un margen de 5 años para aplicarlo. Importante tener en cuenta que el compromiso que ha llegado España es intentar gastar esos 70.000 millones hasta 2023, aunque yo pienso que, la ejecución de las obras nos va a llevar algo más de tiempo. Y por último, señalar que, claro, inicialmente parecía que esto pues era como una subvención a fondo perdido, había que hacer un plan, que la Comisión Europea no iba a poner muchos criterios para ver en qué gastábamos esto, pero bueno, ahí como ya prevíamos, pues estamos equivocados porque la Comisión Europea cada vez nos está poniendo más controles. Fundamentalmente lo que ha definido es que esto es un plan por objetivos. No es como los FEDER al que estamos habituados, en que tú ejecutas, vas certificando y recibes un retorno de eso que has invertido y al final del periodo te mira una serie de objetivos que te habías marcado, sino que esto, semestralmente, lo que van a hacer es establecernos una serie de hitos y objetivos a nivel de los 30 componentes y hay que demostrar a la Comisión que los hemos cumplido. Si se cumplen, hay desembolso, se han periodificado desembolsos semestralmente hasta 2023 y el primero es el que ha salido en las noticias, que son unos 10.000 millones. Ese primero, pues se han marcado una serie de hitos y objetivos y ahora se está en la fase de demostrar a la Comisión que se han cumplido. Para el 31 de diciembre hay otros hitos y objetivos. Si los cumplimos, se producirá otro nuevo desembolso de 27.000, me parece que son 27.000 millones, o 17.000 sumados con los 10.000 que nos hayan dado en el primer semestre. La Comisión ha llamado hitos a objetivos de carácter de carácter cualitativo, que se suele asociar a las reformas, y objetivos a algo cuantitativo que se suele asociar a las inversiones. También ha puesto una serie de hitos intermedios o de seguimiento, pero eso no limitan los desembolsos. Estos son todos los hitos que tenemos en el agua. El primero que ya nos ocupa es este año y el que tenemos que cumplir, que es la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica. Y luego ahí veis un poco a lo largo de los años y de las distintas inversiones los hitos que nos han marcado. Tampoco voy a invertir, no voy a contar en detalle cómo son, pero sí hay que tener en cuenta que estos planes de ayuda, si pueden cooperar en conseguir estos hitos y objetivos, nos vendrían muy bien. Hay que tener en cuenta que como el plan llega hasta 2026, estos hitos y objetivos que hemos marcado son parciales, es decir, cuando hablamos de 175.000 habitantes beneficiados el 30 de junio de 2023, no quiere decir que nuestro plan se quede en eso, sino que llegará a más, pero para esa fecha y para poder cumplir el hito tuvimos que coger algún plan intermedio. Y finalmente, en las reuniones con la Comisión también nos han puesto 3 cosas más que van a mirar. Uno es una parte ambiental, que es el do no significa harm o no daño significativo, que a la hora de ejecutar nuestras obras nos va a afectar en el sentido de que nos va a obligar a que el 70% de los residuos de construcción tengan que ser reciclados, revalorizados y demás. Esto tendremos que incluirlo pues, en nuestras bases, en nuestras convocatorias, en nuestros pliegos de obra, porque lo van a mirar. Y si no lo cumplimos, no nos van a dar la ayuda. Y luego, para la parte de digitalización, también del tipo de materia de reciclabilidad que se emplea en equipos y equipamientos electrónicos. Y luego, lo que he comentado anteriormente, el tagging verde o la inversión verde, que nos afecta fundamentalmente a los temas de saneamiento y abastecimiento. Saneamiento, sobre todo,
nos van a exigir que las actuaciones que hagamos tengan una mejora de eficiencia energética importante y, como he visto en los datos que me pasa el Gobierno de Aragón, sus actuaciones sí que tienen ese tipo de mejoras y bueno, pues también nos van a mirar muy claro que consigamos ese objetivo verde. Y, por último, nos van a controlar, obviamente, la ejecución de las inversiones, no solo ellos, sino también el Ministerio de Hacienda. Por tanto, lo que parecía que no iba a ser mucho control, como veis, ha ido a un control mayor. Y esto es pues todo lo que os puedo contar en el año largo que llevamos trabajando con el plan de recuperación y que, bueno, espero que os haya servido para saber un poco en qué líneas o qué actuaciones queremos acometer con este plan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por esta foto de la situación que estamos actualmente con el plan de recuperación, transformación y resiliencia y cómo afecta al agua y especialmente cómo afecta a los municipios. Entonces, ahora le doy paso a la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals, para que nos cuente concretamente cómo van a transformarse, cómo va a plasmarse este plan de recuperación en las próximas convocatorias del Instituto Aragonés del Agua. Buenos días a todos y todas. Yo también me voy a quitar, si soy capaz, la mascarilla. Ya está. Después de la explicación tan completa que nos ha realizado Adolfo de todos los planes del Ministerio, pues yo quiero ser muy concisa y muy breve explicándoles qué vamos a hacer con el dinero que ya tenemos en caja, ya ha llegado, tanto de depuración, ya lo ha dicho él, lo hemos aplicado a 2 obras que, aunque estaban declaradas de interés general, sí que permiten que, si por convenio la responsabilidad la tenía, en este caso, el Gobierno de Aragón, de su ejecución con recursos propios, puedan ser financiadas, y por eso las hemos elegido. Y ya la de Canfrán Estación está en construcción y la de la depuradora, de hecho, mañana firmaremos el acta de comprobación del replanteo. Por lo tanto, hemos elegido inversiones dentro de los requisitos que nos marcaban, que tuviéramos en procedimiento de infracción, que no tuvieran casi riesgos en la ejecución temporal, ¿no? Que supiéramos que íbamos a poder cumplir con los hitos que se nos marcaban de que estuvieran casi construidas definitivamente en el 2023. Y lo que quería centrar hoy la exposición es en lo próximo que vamos a sacar, que es en el área de abastecimientos, que repartieron en conferencia sectorial los primeros 100 millones de euros y que a Aragón le ha correspondido casi 5,5 millones y medio de euros, un poquito menos de 5 millones y medio, pero prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Aragón con los 5 millones y medio de fondos procedentes de la Unión Europea? Vamos a sacar una convocatoria de subvenciones dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. Este requisito de menos de 20.000 habitantes ya es un requisito que nos ha marcado el Ministerio y es lo que vamos a hacer. Claro, a mí me gusta mucho siempre empezar con esta diapositiva porque contextualiza mucho lo que es Aragón. En Aragón tenemos 731 municipios y únicamente 4 no van a poder concurrir a la convocatoria de subvenciones. Es decir, la gran mayoría de los municipios, 727, van a poder concurrir a la convocatoria de subvenciones. Pero si además tenemos en cuenta que en Aragón tenemos 1.553 entidades de población con servicios básicos de todo tipo, que era lo que comentaba el presidente de la Federación, la importancia del Aragón rural en nuestra comunidad autónoma. En concreto, tenemos 1.357 entidades de población con menos de 500 habitantes censados, que tienen agua, tienen suministro eléctrico, tienen servicio sanitario, servicio educativo, etcétera, la mayor parte de las mismas, pero suministro de abastecimiento, todas ellas. Nuestro objetivo es cada vez trabajar más para los pequeños núcleos,
lo estamos haciendo en depuración y lo vamos a seguir haciendo gracias a los fondos que hemos recibido en abastecimientos. El sujeto ya lo tenemos claro. A la convocatoria se tendrán que presentar los municipios, no las entidades de población, los municipios, pero ahora iremos descendiendo. Y el objeto, ¿cuál será? La mejora del abastecimiento y la reducción de pérdidas en las redes, que es también lo que nos ha explicado Adolfo, que es lo que nos marcó la conferencia sectorial. Según datos del INE, en Aragón se pierde más del 18% del agua que entra en las redes de abastecimiento. Estamos un poquito por encima de la media nacional. Pero yo quiero hacer ver que estos datos que tiene el INE son meras encuestas, porque hoy en día no se está registrando más que en los grandes núcleos realmente el agua que se pierde. Por eso nosotros en estudios que hemos hecho internos hemos constatado que es muy superior la pérdida del agua que se produce en las redes de abastecimiento a la que el INE recaba a través de encuestas a los grandes núcleos. Por ello también para nosotros es una prioridad empezar a tener datos de medición de las redes para luego poder hacer una gestión real, inteligente, efectiva sobre las mismas por parte de todos los núcleos. Pensamos que ello va a colaborar y va a ayudar muchísimo a que vaya mejorándose la pérdida, la reducción de las redes de abastecimiento. Por ello, lo que vamos a hacer son poner en marcha 2 líneas de subvención, pero que van a ser incompatibles entre sí. ¿Por qué? Porque para acceder a una se van a exigir unos requisitos que son necesarios que ya los tengas previamente para acceder a la otra, ¿vale? Serán incompatibles para la misma entidad de población, pero un municipio que tenga varias entidades de población podrá pedir para una y para otra siempre y cuando cumpla los requisitos. O sea, podría pedir hasta 2 solicitudes. La primera línea, que será la más numerosa, es donde queremos llegar a todos los municipios que no tengan ahora aparatos o dispositivos en los que se mida el agua que entra en las redes de abastecimiento. Será para adquirir esos dispositivos de medida y dispositivos que permitan transmitir los datos para conocer las pérdidas de agua en un sistema de abastecimiento. Y la segunda línea ya será para renovar y mejorar las redes de agua, las redes de abastecimiento municipales, para conseguir la disminución en las pérdidas de agua. La línea primera, ¿cómo la vamos a llevar a efecto? La vamos a llevar a efecto a través de un procedimiento simplificado telemático. Un procedimiento muy, muy, muy sencillo, telemático, y en el cual todo el que la pida y cumpla los requisitos será beneficiario. Es decir, no va a haber concurrencia competitiva. Lo que queremos es llegar a que todos los municipios puedan digitalizarse y puedan hacer un control efectivo, como decía. Pero sí que será requisito indispensable tener ya contadores individuales instalados. Y esto, que parece que hoy en día es una cosa como muy evidente, pues hay más de 100 entidades de población en Aragón que todavía no tienen entidades de contadores individuales instalados. Esas entidades no van a poder acceder, o los municipios no van a poder pedir esta línea de subvención en nombre de esas entidades si no los tienen instalados. ¿Por qué? Porque como luego veremos, nos exige, como nos ha avanzado el representante del Ministerio, nos exige la Unión Europea medir un indicador, que es el porcentaje de mejora o el porcentaje de mejora en la reducción de pérdidas que se produce. Para poder medir ese indicador necesitamos tener un aparato que mida en la entrada y los contadores que midan en la salida, si no es imposible. Y, por tanto, nos descertificarían la inversión. Por eso, para acceder a esta línea, lo pueden pedir todos, pero tienen que tener los contadores individuales instalados. La cofinanciación máxima será del 80% y el importe máximo a conceder por parte del Gobierno de Aragón con los fondos comunitarios será de 5.500 euros. Luego, en la segunda parte de la jornada, las empresas contarán sus tecnologías y sus dispositivos que tienen. Realmente es una inversión que es muy, muy poco costosa. Lo que puede ser es muy productiva, y lo que yo creo que tiene de bueno este proyecto es que vamos a estar nosotros detrás técnicamente, junto con las empresas del clúster, para daros soporte técnico a los municipios, aparte de para financiar la instalación de los dispositivos y de los mecanismos de transmisión de datos.
Es importante en este punto decir que el IVA, antes de pasar yo los municipios pagarán el 20% y el IVA no es elegible, pero como sois las entidades suministradoras de agua, creo que os lo podéis compensar. Por lo tanto, el coste para los municipios será únicamente en toda la línea de subvenciones que vamos a ver del 20%. El 80% lo financiamos nosotros y el soporte técnico. En este procedimiento simplificado va a ser muy importante que no va a ser necesario solicitar presupuesto previo. Esto nos iba a colapsar a vosotros, a nosotros, a las empresas. Queremos simplemente que nos hagáis una declaración responsable y una solicitud con que queréis cumplir todas las condiciones que os voy a ir diciendo, que son realmente pocas, que se van a poner, que tenéis contadores y suficiente. Ya pediremos presupuesto y ya trabajaremos cuando tengáis la subvención concedida, porque tenemos luego ahí un tiempo para que vayan las empresas, os miren vuestras necesidades, porque influirá muchísimo la cobertura que tengáis, donde se tenga que poner el aparato, etcétera. Entonces, si no, íbamos a colapsar ahora el proceso en este primer momento. Además, vamos a financiar, con ese importe entra dentro la financiación de un año de mantenimiento, porque nos preocupa muchísimo y se va a exigir un compromiso de mantenimiento posterior, porque lo que nos preocupa es hacer inversiones que luego no se mantengan y no sirvan para nada. Entonces, lo que queremos es que, pues eso, lograr luego que esto que se va a instalar pues funcione y se mantenga. Y lo que os decía, que el indicador a cumplir es la disminución en el porcentaje de disminución en la reducción de pérdidas. Por lo tanto, os pediremos que nos paséis los datos de medición durante 5 años, aunque ya veréis que la idea en todos los sitios donde tengáis cobertura es que se produzca de una forma lo más automática o automatizada posible, como luego explicaré. La línea 2. Bueno, como podéis imaginar, al entrar todos los municipios, la línea 1 será la más cuantiosa económicamente, pero estimamos unos 4 millones de euros, pero lo que no se cubriera, porque no haya peticiones suficientes, pasaría también a la línea 2. Lo vamos a hacer así. La línea 2 ya sí que será necesario para acceder, que ya es renovar y mejorar las redes de abastecimiento, será necesario poder justificar con mediciones o datos objetivos el porcentaje de pérdidas existentes en la instalación y sus futuras mejoras. Aquí sí que vais a tener que hacer una memoria explicando y tenéis que tener ya un sistema o bien de medición, que hay municipios que lo tienen, o bien unas estimaciones objetivas a través de la empresa gestora que os lo lleve o que podáis recabar, pero no se van a aceptar meras estimaciones. Necesitamos datos, o sea, que ese sistema de gestión ya lo tengáis implantado. Lo que es la línea 1 ya lo tenéis y entonces pasáis a la línea 2. Aquí sí que será un procedimiento ordinario en concurrencia competitiva y sobre todo, entre otros factores, se van a valorar factores vinculados a la despoblación como es la menor densidad de población. Lo que queremos es ayudar primero a los que menor capacidad tienen para poderlo hacer por ellos mismos. Aquí igualmente la cofinanciación máxima será del 80% y el importe máximo a conceder 250.000 euros. Con esto pensamos que ya sí que se puede acometer una actuación en concreto. Y el indicador a cumplir es lo mismo, es el porcentaje de disminución de pérdidas y durante 5 años se tendrá que medir y remitirnos los datos al instituto. Plazos. Esperamos publicar ya la convocatoria el último trimestre de este año. Desearíamos ya poderlo publicar en noviembre del mes que viene, porque ya estamos esperando únicamente a dos cuestiones. A que tenemos en servicios jurídicos las bases reguladoras, esperamos ya que nos lleguen rápidamente el informe, y a la cuestión que luego por último explicaré de la plataforma tecnológica para recibir todos esos datos, que ahora mismo tenemos una consulta en el mercado que hemos lanzado y hasta mañana tienen de plazo las empresas para presentarnos sus ideas, que luego adoptaremos para adoptar luego la decisión de cómo sea el sistema para recibir todos esos datos que nos vais a estar mandando, datos reales, insisto, por fin tendremos de mediciones. Tenemos que resolver la convocatoria, como ya ha avanzado Adolfo Torres, en el primer semestre del 22, porque es el hito que nos han fijado en conferencia sectorial. El plazo de ejecución para la línea 1, para instalar los dispositivos de medición y el sistema de gestión digital,
será durante 2022 y 2023, y el de la línea 2, que requiere ejecutar obra, será entre 2022 y 2024. Nosotros tenemos un hito intermedio de que los fondos que hemos recibido, el 50%, lo tenemos que tener aplicado en el 2023, pero bueno, al ser 2 líneas, entendemos que el hito lo vamos a cumplir con la línea 1. Finalmente, la verificación de indicadores, nosotros iremos pidiendo, esos son de la convocatoria, datos semestrales o trimestrales, ya veremos, y tendremos que verificar esos indicadores que nos exigen para junio de 2025. Y por último, porque lo más complejo de todo este sistema es cómo realizar todo el proceso de transmisión de datos y de captación de los datos que nos vais a ir remitiendo, pues vamos a tener un sistema como de supervisión y análisis en el instituto a través de una plataforma tecnológica, que es lo que os comentaba, que instalaremos, de modo que en el lado izquierdo están los que no tienen ahora ningún sistema de información a dispositivo. Pues deseamos o aspiramos a que desde lo que se instale con la subvención nos lleguen esos datos de forma automatizada. Si nos tendréis que dar la autorización para que esto sea así. Pero los otros ayuntamientos que ya tengan sus propios sistemas instalados, nos lo tendrán que mandar o buscaremos un sistema que nos manden de envío de ficheros o de cualquier otra fórmula, porque no vamos a meternos a interconectar o a hacer interoperables sistemas, porque sería esto muy difícil, salvo que se vea que es fácil hacerlo, y entonces sí que entra. Pero vamos, que no vamos a entrar, lo que quiero trasladar es que no vamos a entrar en vuestra gestión y en los sistemas que tengáis instalados, que únicamente tendremos que establecer como un sistema de envío de datos para que nos podáis mandar los datos a los que os comprometéis si sois beneficiarios de las subvenciones. Y con ello yo termino, porque así damos paso a un turno de preguntas, todo lo que queráis preguntar de este primer bloque, luego iremos a un café y continuaremos con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Pues comienza el turno de cuestiones. Yo creo que, que quizás han podido surgir dudas sobre lo que se ha presentado, sobre el plan de recuperación, sobre las medidas concretas que lanza el Instituto Aragonés del Agua. ¿Quién se quiere romper el hielo y lanzarse a hacer alguna pregunta? Por favor, enfocaros bien el micrófono para que se pueda oír bien. Porque no he dicho que se está grabando toda la sesión, ¿no? Buenos días. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Llamo desde Soy la teniente alcalde de un ayuntamiento de la provincia de Huesca, de La Lueza, y la verdad es que tengo demasiada información. Supongo que la iremos procesando poco a poco y supongo que desde la Federación Aragonesa de Municipios pues nos iréis ayudando. Pero a mí me ha quedado una duda que seguramente, que quizás sea muy nimia o muy concreta, pero es respecto a la directora Dolores. Buenos días, soy Margarita Pérez, te saludo. Cuando has hablado de las 2 líneas, claro, entiendo, yo he venido aquí fundamentalmente pues por ver cuáles eran los planes del Ministerio, los planes del Gobierno de Aragón para llegar a nuestro municipio, porque en estos momentos estamos elaborando presupuestos, porque queremos hacer líneas de actuación para mejorar la red de abastecimiento de aguas, y entonces pues a ver las posibilidades que teníamos. Quizás es muy concreto lo que estoy pidiendo, ¿no? Pero cuando has hablado de 2 líneas, claro, dices, primero tenéis que medir la pérdida. Bien, después, una vez que midáis la pérdida, podréis tener subvención para todo el fiasco que tenemos debajo del asfalto de nuestras calles y de nuestros pueblos. Pero claro, yo me pregunto, bien, medimos. Si tenemos que pedir una subvención porque es excluyente, bien, yo mido, pero bien, yo ya sé que pierdo agua. No sé si lo podré demostrar objetivamente o no, con lo cual
no podré llegar a la segunda parte. Pero la cuestión es, si yo me quedo sabiendo que pierdo agua, me tengo que esperar, o lo pongo de fondos propios que vamos como vamos, o me tendré que esperar 2 años a empezar a trabajar debajo de asfalto. No sé si me he explicado bien. Yo creo que te has explicado perfectamente. Muchas gracias por la pregunta. Hasta ahora no teníamos nada. Es la primera convocatoria que vamos a sacar y la vamos a sacar como os he explicado, porque necesitamos dar datos objetivos como indicadores, porque es un presupuesto básico para aplicar los fondos. Si no, no nos llegarán los fondos de Europa, porque no podremos demostrar que ese indicador lo hemos cumplido. Es una cuestión que es que lo tenemos que hacer así. Entonces, hay que empezar pudiendo tener esos sistemas para poder medir, para luego poder acceder a que se nos subvencione la renovación de las redes. Si no lo tienes, es que no puedes acceder a la siguiente línea, porque no podemos demostrar que esa pérdida se produce, y entonces no podremos certificar y no tendremos los fondos. Son las condiciones que nos ha puesto la Unión Europea. Entonces, bueno, pues a mí me parece, ya sé que en muchos sitios hay muchas dificultades, pero hasta ahora no teníamos ni esto, y ahora al menos vamos a tener esto. Sí, bueno. Vale, buenos días. Sí, como decía, certificar esa pérdida, ¿la podemos hacer con cualquier certificación nuestra, con los datos que tenemos, o hace falta algún aparato, alguna, la que nos digáis? Pues tiene que basarse en datos objetivos. Pues no valen estimaciones que hagáis vosotros. Puede haber estimaciones, pero sobre datos objetivos. Si no, no. Vale, pues primer problema. Y segundo, ¿las convocatorias serán por orden de registro o habrá dinero para todos? En la línea 1 va a haber dinero para todos. Vale. Y lo que sobre lo pasaremos a la 2. Pero veréis que la línea 1 saldrá, pues eso, por 4 millones, que probablemente no se van a agotar, pero para que no haya orden de registro y para que no haya nada, pues ponemos toda la cantidad que sabemos, 5.500 por los municipios que sois, 4 millones. Y lo que sobre para la siguiente, así tendréis el plazo todos y no habrá que correr. O sea, es más ordenado, nos ha parecido. Gracias. Comentar si... A ver si me... Hay aquí, sí. Perdona. Sí, buenas, soy Ramón Laplana, veterano alcalde del municipio del Sobrarbe. Estoy de acuerdo con todos los puestos aquí. Es necesario el tema de ahorrar agua, reciclar, reutilizar. Pero cada día tenemos más dificultades los municipios que en sí somos cesores de este elemento para tener agua en nuestro municipio. Yo pongo el ejemplo, nosotros tenemos participación en 2 embalses con 400 y pico hectómetros cada uno, y llega el verano y tenemos problemas en el valle para tener agua para desarrollarnos, porque solo con agua de boca no se desarrolla, hay que hacer alguna granja y hay que hacer otra cosa y no hay agua. Vamos a las administraciones, yo he estado en el Parlamento aragonés, estoy en la Diputación Provincial, y la Unión Europea nos pone dificultades porque solo hay dinero para el tema de la depuración prácticamente. Este plan también está dedicado a depurar y a consumir menos agua, digitalizando, que es necesario, lo digo. Pero ¿no creéis que habría que hacer un plan de verdad para dar cobertura a esas necesidades, que son todos ayuntamientos pequeños, y hoy no hay ninguna línea ni desde la DGA ni desde el Ministerio, que ha habido otras veces líneas, y antiguamente Confederación, porque yo era el alcalde cuando existía Confederación, que hacía inversiones? Yo creo que es una reflexión que hay que hacer, que es muy necesario depurar, es muy necesario reutilizar, pero sobre todo hay que tener agua, y sobre todo ahora en las zonas accesoras es donde menos agua hay, nada más. Sí, yo creo. Bueno, nosotros lo que queremos aprovechar estos fondos como oportunidad de tener tanto dinero. Hay que pensar que prácticamente los fondos europeos van a duplicar nuestro presupuesto, el nuestro de las confederaciones. Entonces, ¿qué queremos hacer? El plan está muy claro, tiene unas bases muy claras, nos indica hacia dónde tenemos que invertir.
nos pone unas exigencias que tenemos que cumplir, pero nos da la oportunidad de liberar nuestro presupuesto. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro presupuesto queremos abordar todo aquello que con el plan no podemos abordar. Es decir, el plan tiene saneamiento y depuración, tiene restauración de ríos, tiene reutilización, tiene protección frente a inundaciones, y con nuestro presupuesto ordinario, el de las confederaciones, lo que queremos es abordar todos esos problemas allí donde llega la Administración General del Estado, que son las actuaciones de interés general, o en la que hemos conveniado con comunidades autónomas o ministerios. Entonces, basándonos en los programas de medida de los planes hidrológicos de Cuenca, que se esperan aprobar el año que viene, y con las actuaciones que ahí se incluyan, el presupuesto ordinario lo vamos a destinar a este tipo de actuaciones, como pueden ser actuaciones en empresas, actuaciones de mejora de abastecimiento, cosas que no tienen cabida en el plan, actuaciones en regadíos, y el plan, que tiene unas bases muy claras, nos permite eso. La duplicación del presupuesto nos permite abordar ambas cosas. También quiero decir que no nos han duplicado el personal, con lo cual llevar a cabo las dos cosas va a ser más complicado. Y sí quería hacer una observación, porque se está hablando mucho del 20% de pérdidas, de reducción de pérdidas. Esto no es una cosa que hayamos sacado del Ministerio así de la manga y demás, sino el propio reglamento del plan establece, en estos condicionantes que nos han puesto, hemos hablado de que hay que hacer unas inversiones que sean verdes. Entonces, para considerar este tipo de actuaciones de abastecimiento como verdes, la Comisión Europea nos exige ese límite de reducción de pérdidas. Es decir, si tú no alcanzas ese límite de reducción de pérdidas en las actuaciones que haga, no te la consideras verde y no te la financia. Luego, no es una cosa que nosotros, y que a lo mejor sí que podemos estar de acuerdo porque es necesario y nos viene bien, pero es bien impuesto por el propio reglamento que sobre el plan ha sacado la Comisión Europea. Hola, buenas. Soy Nacho Viñuales, de la empresa Diego Hermanos. Nosotros trabajamos y colaboramos con muchos municipios pequeños. Entonces, ayer, escuchando las explicaciones de la nueva directiva del agua, hacían mucho hincapié en la calidad del agua. Hablaban de parámetros de turbidez de 0,3 NTU, que es muy poco. Hablaban de que habría que hacer más análisis. Requerirá entonces inversiones del tipo de turbidímetros en línea, decantadores en abastecimientos, más análisis. Entonces, todas estas ayudas están encaminadas a la mejora de la red hídrica, pero los ayuntamientos y los municipios van a tener que acometer también unas inversiones bastante importantes que va a marcar Europa y va a pedir Europa. Entonces, no sé si están metidas de alguna manera los sensores para esa calidad del agua, se pueden meter por aquí, o va a haber algo, se va a articular otras ayudas en este sentido, porque por lo que digo, los municipios ya van ahogados y no solamente en rendimiento hídrico, sino en los abastecimientos se les va a exigir. Gracias. A mí me parece, a mí me parece muy interesante la pregunta. A ver si los aparatos, los dispositivos que nosotros vamos a financiar con los fondos recibidos pudieran tener, se pudiera de alguna forma analizar no solamente la cantidad sino la calidad. Como luego va a haber una ronda de empresas que son los que conocen bien los dispositivos y los sensores, quizás sea a ellos a los que luego les podemos hacer la pregunta. Yo me temo que serán dispositivos distintos, pero bueno, que nos lo digan. La subvención es para medir, o sea, para la cantidad, no para... Pero bueno, es el mismo dispositivo y decir a todo sería estupendo, pero me temo que no, no lo sé. En principio, esta primera subvención iba destinada a eso, a una reducción efectiva de pérdidas en la red y a una mejora del abastecimiento. Y como he comentado antes, no descartamos hacer una segunda fase el año que viene, en el 2023. Y bueno, pues si surgen nuevas necesidades impuestas por las directivas europeas, pues podemos valorar el que las ayudas vayan destinadas a esos aspectos más cualitativos del agua de abastecimiento que el cuantitativo. Como ahora sí que estamos interviniendo más en las conferencias sectoriales, también si estos problemas se transmiten a los representantes que allí van de las comunidades autónomas, se pueden exponer y el propio Ministerio puede acogerlo como propios y lanzar una línea de ayudas que pueda ser más eficiente. Os he reconocido al principio que la Dirección General del Agua era plenamente inversora, siempre inversión directa. Es la primera vez que lanzamos este tipo de ayudas y, bueno, pues si vemos que funciona bien y se pueden generalizar, pues se podrían asumir para otro tipo de actuaciones. Impuestos, claro, obviamente, ver la cabida que tuviesen en el plan, aunque, bueno, si vienen impuestos por directivas europeas no creo que tuviesen ningún problema.
Muy bien, muchas gracias. Había por arriba una pregunta, Sí, Sergio. Desde el municipio de Montanui, yo quería preguntar que si tenemos un contador en la salida del depósito y luego cada vivienda del pueblo tiene su propio contador, ¿esa ya es una información que serviría para, aunque no esté digitalizada? Claro. Vale, ¿y durante cuánto tiempo vamos a tener que pasar datos? ¿Tiene que ser de un año o solo de un mes anterior? Os lo diremos en la convocatoria porque yo no la sé hasta ese punto de detalle, pero lo que nos tenéis que hacer es una memoria lo más completa posible de vuestra situación, y si tienes datos de hace algún tiempo y esos aparatos de medición ya, pues lo explicas y que has detectado que tienes ya este problema porque llevas un tiempo, una serie ya de tiempo midiendo y que tienes el problema aquí y ya pides la segunda línea. Vale, entonces y luego ya los datos que tú nos tendrás que pasar con la convocatoria, si eres beneficiaria, es desde el minuto cero, que sepamos cuánto antes de la actuación lo que se perdía y después de la actuación lo que se pierde para ver que ha habido una mejora. Y eso luego tendrás que seguir midiendo y pasándonos los datos durante 5 años, que es lo que pasaremos al Ministerio y a la Comisión Europea. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Israel Guzmán, de la empresa WaterUp. Geolocalizamos e informamos sobre la calidad de agua de cualquier sitio y detectamos, ahora estamos hablando de las nuevas subvenciones para digitalizar contadores, pérdidas, etcétera. El compañero comentaba la nueva normativa de agua potables que hablábamos ayer, de los nuevos cambios que habrá que hacer para mejorar la calidad de agua de todas las poblaciones, donde los más damnificados van a ser las pequeñas poblaciones. Impresionante el dato también de 1.700 poblaciones pequeñas de menos de 500 habitantes, como en la mayoría de las poblaciones de España. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos 19 poblaciones en Aragón con agua no apta para consumo, a día de hoy, con problemas de nitratos, trialometanos, etcétera. Eso no es el futuro, es hoy. Y la pregunta es cómo la Diputación, cómo el Gobierno, cómo puede ayudar con ese tipo de subvenciones o subvenciones que tienen que haber salido antes para gestionar esa problemática que es real, que es de ahora. Y no solo en pequeñas poblaciones, hay poblaciones que están gestionadas por operadores de más calado, donde tienen problemas de nitratos y no lo han solucionado. Entonces, está muy bien ver qué vamos a hacer en el futuro, pero hay problemas de hoy que todavía no se han solucionado y queríamos saber de qué manera se tenía planteado el ayudar a esas pequeñas poblaciones para resolver esos grandes problemas. Nosotros, desde el Instituto del Agua, llevamos al menos 2 años, que sé que, vamos, desde que estoy yo, que no teníamos financiación para ningún tipo de ayuda para abastecimiento a los municipios. Es una competencia municipal. Nosotros realizamos la actividad de fomento, la asistencia técnica, por supuestísimo, la prestamos con nuestros técnicos siempre que se nos llama, pero no teníamos línea de financiación alguna para abastecimiento, ni actual ni a medio plazo. Era previsible que la tuviéramos. Estábamos absolutamente destinados todos nuestros recursos a depuración y sobre todo a los procedimientos de infracción comunitaria, porque nos pueden llegar unas multas muy cuantiosas, y esta era la realidad, es la realidad. Ahora nos ha llegado esta subvención con este objeto y la vamos a ejecutar. No te puedo decir a medio plazo que vayamos a tener financiación para dar apoyo a esos municipios. Desgraciadamente, no la tenemos. Sí, de parte del Estado, comentar que la Directiva de Aguas Potables es una directiva competencia de 2 ministerios, el nuestro y el de Sanidad. Sí que es verdad que una de las condiciones, vamos a ver, dentro del plan de recuperación nosotros no hemos incluido, hemos avanzado con este tipo de actuaciones, pero sí que es verdad que ya se ha iniciado otro nuevo periodo de fondos europeos, que es el FEDER 21-27. Y una de las condiciones que nos establecen para que nosotros podamos financiar actuaciones es que exista un plan de actuaciones sobre abastecimiento, pero no solo sobre su cantidad, sino también sobre su calidad. Entiendo que dentro de ese plan y dentro del FEDER 21-27 se podrán establecer líneas que permitan abordar esos problemas de calidad que existen. Y además los FEDER, sí que es cierto que el plan de recuperación ha sido un plan directamente gestionado por la Administración General del Estado, pero como sabéis los FEDER es un plan que tiene una parte
plurirregional que gestiona la Administración General del Estado, y otra parte que va a las comunidades autónomas, lo cual no puede haber unos frentes de financiación muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese periodo de fondos ya debía estar más o menos operativo y, bueno, pues el desarrollo de este plan ha retrasado su puesta en marcha, pero esperamos que para 2022 pueda estar. Y en ese caso, además, los fondos europeos tienen una cosa que llaman concentración temática, y es que parte de las inversiones que destinan lo hacen para aspectos fundamentales que la Comisión considera. En el periodo 14-20, por ejemplo, era la economía baja en carbono o la I+D+I, pero en este periodo de fondos es la transición ecológica, es el agua. Luego esperamos, además, recibir una gran aportación de fondos para temas de agua. Y, como os digo, una de las condiciones que nos ponen para poder financiar es que existen esos planes para la mejora de la gestión, de la cantidad y de la calidad del agua de abastecimiento. Luego, pensamos que puede ser una oportunidad muy importante. Había una mano por aquí, ¿verdad? Y luego había otra por allí, me parece, y ya, si no hay más, iremos al descanso. Gracias. Soy Ángel Gracia, alcalde de Rubielos de Mora y presidente de la comarca Gúdar-Jabalambre en Teruel. Y sobre las dos convocatorias que ha comentado la directora del Instituto Aragonés del Agua, yo querría hacer una reflexión sobre la primera de ellas. En el caso de la provincia de Teruel, la Diputación Provincial, a lo largo de los años, ha ido desarrollando distintas iniciativas que prácticamente, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que casi la totalidad de los municipios de la provincia cuentan ya con dispositivos a la salida de depósitos para distribuir en baja, para el control de agua por procedimientos telemáticos, con el seguimiento de todos estos procesos a través de la empresa participada por la propia Diputación Provincial, que es Astesa, y que desarrolla un trabajo excelente, donde avisa a todos los municipios en cuanto se detectan consumos excesivos en distintos momentos del día para que se revisen redes y demás. Con lo cual, esa primera línea de la que se ha hablado quedaría, en el caso de Teruel, excepto alguna situación que pueda haber, prácticamente cubierta. Más de 1 millón de euros estaría disponible para pasarlo a la otra actuación, a la fase 2. Pregunta de la fase 2. Cuando la renovación de redes debe hacerse desde la captación hasta depósito regulador y nosotros el control se tiene de depósito regulador en baja a la distribución, ¿cómo se puede concurrir a esta convocatoria para intervenir en la renovación de redes de alta desde captación a depósito, que no aparece contemplada aquí? Y la otra pregunta sería, con respecto a la transición digital, ¿no se contempla la posibilidad de que los contadores de uso domiciliario se puedan digitalizar, que en una gran mayoría están analógicos y con una lectura en muchos casos también errónea e incluso ya discrepante con el consumo real que hay? Sí, a la primera cuestión, tengo temor a equivocarme porque yo no he descendido hasta ese punto, pero creo que las actuaciones serán desde el depósito. O sea, lo que vamos a invertir es en la reducción de pérdidas desde el depósito a la salida es decir, en la red en baja, no en la red en alta. Y a la segunda cuestión, ojalá pudiéramos tener suficiente financiación para poder dar una línea de sustitución de los contadores individuales analógicos a digitales, pero con 5,5 millones de euros hacemos las cuentas y nos da para lo que nos da, ojalá, pero no da. Para todo no da, hay que seleccionar y es lo que creo que estamos haciendo. Sí, buenos días. Soy Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia, y mi pregunta va dirigida al representante del Ministerio en relación con la inversión 2. Estoy por aquí. Soy chiquitica. Es que no sé si se ve muy... En la inversión 2 se habla sobre las restauraciones fluviales y prevención de avenidas, y mi pregunta es doble. Por una parte,
Bueno, yo hablo por mi caso, es un pueblo que se inunda no por un desborde de ríos, sino por barrancos, por barrancos de lluvia. En este caso, ¿la Confederación podría recibir ayudas para prevención de avenidas en este tipo de situaciones o se destinan exclusivamente para Ebro o afluentes del Ebro como tales? Y la segunda pregunta sería más concreta también para mi municipio. En la línea que hay de restauración fluvial para centros urbanos o para cascos urbanos, ¿hay alguna limitación por población que estén excluidos de más habitantes o de menos habitantes? ¿O cómo iría? ¿Sería por concurrencia competitiva también? Nada más. Vale, a ver, respondo a las dos. Vamos a ver. Las actuaciones que vamos a hacer con el plan tienen que estar dentro, o hemos exigido que estén dentro de los programas de medida de los planes hidrológicos de Cuenca. Si dentro de los programas de medidas están, por ejemplo, la protección frente a inundaciones de los barrancos que pasan por la población, por el municipio, se podría abordar por la Confederación sin ningún problema, como inversión directa, ¿vale? Porque entiendo que esos barrancos son dominio público hidráulico y son competencia del Estado. Eso no quiere decir que el dinero que tengamos nos llegue a todos los sitios, pero sí que existe esa posibilidad de una inversión directa de la Dirección General del Agua, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para ejecutar esa serie de actuaciones. Hay que decir que las actuaciones que hemos incluido en el plan, dados los calendarios que nos marcaban, hemos cogido actuaciones que son ya maduras, es decir, la mayor parte de ellas ya tienen su proyecto redactado, tienen su tramitación ambiental, están aprobados técnicamente y el objetivo es que cuando tenemos el dinero lo licitamos y lo ejecutamos. Pero eso no quiere decir que si ese tipo de actuaciones están incluidas dentro de los programas de medidas, se podrían abordar con el plan de recuperación. En cuanto a la segunda pregunta, no tengo muy claro porque la convocatoria no se ha publicado, pero creo que sí que existe una limitación de población y esta primera se ha acogido, me parece, para poblaciones mayores de 20.000 habitantes. Es posible que a lo mejor la segunda fase se aborden para poblaciones menores. Yo creo que el criterio de establecer esta línea ha sido por lanzarlo a todas las entidades locales, a lo mejor no territorializar a la comunidad autónoma, limitar un poco para que no llegase o no hubiese un desborde de actuaciones y no fuese factible pues ni su valoración adecuada, ni resolver las convocatorias y cumplir los plazos. De todas formas, no lo tengo muy claro porque yo no he hecho esa subvención, la he hecho de una subdirección, la Subdirección de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgo, y habría que mirarlo. La convocatoria saldrá en noviembre, pues oye, cuando salga, ahí podréis ver cuál es el límite de población, pero vamos, que queda una segunda fase para el siguiente periodo. Si te parece, en esta línea me gustaría apuntar, cuando habléis del Ministerio, aprovecho el comentario que haces, 20.000 habitantes en Aragón es prácticamente dejar a todos los municipios fuera, excepto 4. Entonces, sí que nosotros estamos de la Federación continuamente remandando, tanto en este foro como en otros foros, la necesidad de articular ayudas pensando en el territorio, sobre todo en Aragón, pues somos 731 municipios, donde solamente 4 tienen más de 20.000, en cuidar las 3 capitales de provincia, con lo cual creo que en eso sí que seguimos reivindicando y pidiendo que se sea sensible, que se articule desde Madrid, desde el Gobierno de la Nación, la diversidad territorial de España, ¿no? Y que en zonas como Aragón u otras comunidades autónomas tenemos muchísima extensión de territorio, muchísimos municipios y muy poca población. Con lo cual, a veces nos estamos quedando fuera de esas ayudas, de esas líneas. También aprovecho para decirlo, a un comentario que se ha hecho, estamos trabajando con la dirección, con la Instituto Aragonés del Agua, en estas 2 líneas, desde la Federación, en coordinar. Cuando llegue el momento, estaremos dispuestos a ayudar a equiparar criterios, a dejar claro un poco todo lo que suceda en torno a estas convocatorias, que ya nos anticipó la directora, pero que creo que son muy interesantes. Es lo que hay, también lo ha dicho ella, que en estos momentos es lo que hay, y creo que nos tenemos que aprovechar de ello porque bueno, pues están ahí para que todos, además, no van a ser concurrentes, que son para todos, con lo cual creo que es una buena línea de actuación. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por toda la información que han facilitado. Ha sido muy interesante y creo que esclarece mucho las líneas en las que van a ir las próximas ayudas.
Vamos con cierto retraso, pero ahora hay un café y les pediría, por favor, que son las 12 menos 10, que por favor pues a las 12:10 volvamos a la sesión para hablar de la segunda parte, que son las soluciones técnicas a lo que se va a pedir. Gracias.